Hola, buenas tardes. Hoy vamos a dar esta tercera clase, que era las tres clases que yo le planteaba, que eran por ahí las que más contenía lo que son las definiciones, y que son las que por ahí cuesta más porque son terminologías o palabras raras que cuesta asimilar, ¿sí? O sea, poder colocarlo en la cabeza y darle un significado. Así que hoy vamos a tratar de terminar este enfoque para después ya vamos a empezar con la cuarta clase, ya de una manera más linda, más atractiva de lo que es la materia. Bueno, vamos a ver. Esto fue el resumen al final de la clase pasada de lo que habíamos visto con farmacocinética. Recuerden que farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al medicamento. O sea que desde el momento en que tomamos la pastilla, el cuerpo lo va a atacar. Lo ataca la saliva, lo ataca el ácido del estómago, lo ataca la enzima del intestino, lo va a atacar constantemente. Lo va a atacar también este complejo de enzimas que habíamos hablado que está en el hígado, que es el citocromo P450. Ese nombre, reténganlo, ¿sí? Citocromo P450, porque lo van a ver mucho, ¿sí? En todas las medicaciones que ustedes van a ver, porque el 95% de los medicamentos pasan por ese citocromo P450. Así que lo van a escuchar muchas veces y lo van a leer muchas veces en los... Bueno, habíamos visto que entonces era todo lo que era farmacocinética era el ataque. Pero mientras que el cuerpo lo va atacando, va quedando droga libre. Recuerden que la droga libre es la única que tiene el efecto. Va quedando droga libre que es la que va a ir y va a ir cumpliendo el efecto. O sea que en un momento primero va a ocurrir la farmacocinética y después se va a equilibrar con la farmacodinamia el efecto. Cuando hablamos de farmacodinámica o farmacodinamia, ¿sí? Lo pueden encontrar de las dos maneras, estamos viendo desde el efecto que el medicamento le hace al cuerpo, ¿sí? O sea, lo que el medicamento le hace al cuerpo, al revés de la farmacodinámica. Por eso estos son procesos que se van a dar al mismo tiempo. Bueno, mientras que el cuerpo trata de va a ir sufriendo los efectos de la... En este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener en cuenta los mecanismos de acción. ¿Qué significa mecanismo de acción? Cómo el medicamento va a actuar. No todos los medicamentos actúan de la misma manera, ¿sí? Así que eso me va a dar determinadas características para algunos medicamentos. Esto entonces a través de ese mecanismo de acción vamos a tener el efecto. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Ahora le pongo este cuadro que es un poquito más complicado para que ustedes puedan ir enlazando todo lo que habíamos visto, ¿sí? Pero esto también pasa a ser como un repasito de la clase pasada. Habíamos visto que el fármaco se podía dar por vía oral, o sea, tragar el medicamento, o una vía parenteral. ¿Cuál es la vía parenteral? Es todo lo que no sea oral, ¿sí? El inyectable, el inhalatorio, el de la piel, o sea, muchas vías de administración, pero que no sea el de tomar el medicamento. En estos casos, digamos, el de vía oral va a pasar por el intestino, el de la vía parenteral va a ir a sangre directamente, pero todos van a confluir o a ir al hígado, ¿sí? Porque pasa a ser el órgano más importante en nuestro cuerpo. En ese hígado habíamos visto que va a pasar procesos de transformación de esa droga, o sea, tratando de eliminarla, lo van a ir modificando. La de fase 1 habíamos visto la clase pasada, que era oxidación, reducción e hidrólisis, ¿sí? Le saco, le pongo un electrón, entonces me queda con carga negativa, recuerden, o positiva. Recuerden que cuando tenía cargas no pasaba las membranas, o sea que dejaba de tener efecto. Y la hidrólisis es cuando yo le agrego agua y entonces se rompe la molécula. Me da dos moléculas que no tienen función. Eso era manera de atacarlo para tratar de anular al medicamento. Los que llegaban a sobrevivir pasaban una segunda fase. En esta segunda fase le agregan pequeños compuestos y va a formar un fármaco, digamos, una droga que no se va a poder absorber y no podrá cumplir el efecto. Entonces siempre la metabolización, la idea es eliminar el medicamento, ¿sí? Siempre va a ser la idea esa. De los que
la eliminación que se va a hacer va a poder ser a través de la bilis o a través de la sangre. A través de la bilis va directamente a la materia fecal, las heces, ¿sí? Y sale como materia fecal. Cuando va a la sangre se puede eliminar por distintas vías. Vamos a tener la orina, que es la principal, vamos a tener la respiración, muchos medicamentos se eliminan a través de la respiración, y vamos a tener también otros, como por ejemplo la piel, otros líquidos del cuerpo, ¿sí? Como el semen, por ejemplo, o la leche materna, son todas formas de eliminar esas drogas que tenemos en el cuerpo. O sea, todo ese conjunto va a ser el proceso de eliminación. Esto fue lo que vimos la clase pasada. Les hablaba yo de que en el hígado tenemos este citocromo P450. Bueno, fíjense lo que dice ahí. Dice, familia de proteínas M en todas las células de mamíferos, excepto las de la sangre y músculos esqueléticos. O sea que es una familia de proteína que está ligado al grupo M o hemo, también lo van a encontrar, que es el que tiene el hierro, ¿sí? Por eso está relacionado con los glóbulos rojos y demás. Catalizan la oxidación de gran variedad de sustancias químicas, convirtiéndolas en productos más solubles para ser fácilmente eliminados. O sea, siempre la idea es eliminar la droga. Denominadas así, el citocromo P450, porque en determinadas condiciones muestran un espectro ultravioleta muy característico con un pico de absorbancia, o la máquina va registrando, ¿sí? Como si fuera un marcapaso, y registra a 450 nanómetros. Por eso se llama así, no es que tiene 450 enzimas. Este conjunto son alrededor de 75 enzimas en los mamíferos. En los seres humanos, que también somos mamíferos, hay alrededor de 50, ¿sí? O sea, varía de un mamífero en otro. Por eso nuestra medicación no le sirve a otro mamífero, ¿sí? O sea que hay que tener mucho cuidado con esa costumbre de darle medicamentos humanos a los perros, a los gatos, ¿sí? Siempre con una orientación del médico veterinario porque justamente sabe qué pueden utilizar o qué no. Un ejemplo típico, ¿sí? Que veo mucho, le dan diclofenac a los perros y es fatal para el hígado de los perros. ¿Sí? Entonces eso es como para tomar conciencia también. Dentro de estas 50 enzimas que tiene el ser humano va a variar de una raza a la otra. Hay cosas que enzimas que tiene la raza blanca que la raza negra no tiene, o que la raza asiática no tiene. Entonces eso va a hacer que reaccionen en forma diferente en un medicamento. Por eso cuando se hace una investigación, se hace una búsqueda de un medicamento, o en este caso la vacuna, por ejemplo, del COVID, se prueban en distintas razas, ¿sí? Para ver el efecto que puede provocar en distintos continentes y demás. Todo va a afectar. Afecta a la raza, afecta a la edad, afecta a otras enfermedades, afecta a la dieta que mantenemos. Nuestra forma de comer es muy distinta a la europea, muy distinta a la asiática especialmente. Entonces la reacción con los medicamentos también van a ser diferentes. Bueno, esto era el famoso citocromo P450. Así que vamos a ver ahora lo que es la farmacodinamia. Habíamos visto que era lo que la droga le hace al cuerpo, por eso se llama el efecto de la droga. Dice, la farmacodinamia es la rama de la farmacología que estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. O sea, cómo lo hace, el mecanismo de acción, cómo, y el efecto, qué. ¿Sí? Entonces siempre pregúntense esas dos cosas. ¿Cómo hace esto y qué produce? ¿Sí? Eso sería lo que busca la farmacodinamia. Los fármacos modifican las funciones fisiológicas. Fisiológicas son las normales que nosotros tenemos. Por ejemplo, el hígado fabrica enzimas, por ejemplo, el riñón fabrica orina. ¿Sí? Eso es lo fisiológico. Aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero nunca originando nuevas funciones. O sea, yo puedo tomar un diurético para aumentar la cantidad de orina, pero no puedo tomar un medicamento para que se me críe un riñón nuevo, ¿sí? Eso solamente en películas de ciencia ficción. O sea, no me van a generar una nueva
una nueva función o hacer que, por ejemplo, no sé, mi intestino empiece a fabricar sangre, ¿sí? O sea, no lo va a hacer. Cada órgano de nuestro cuerpo tiene su función y eso es lo que es la fisiología. Vamos a ver primero lo que es la acción y el efecto. En muchos casos lo confunden como que es lo mismo, no es lo mismo, ¿sí? La acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión del fármaco a un receptor determinado, que genera un efecto farmacológico, que es el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. El efecto es la respuesta del organismo a la acción del fármaco. Esta última definición es la más fácil de memorizar. Entonces, esta última oración, el efecto es la respuesta del organismo a la acción del fármaco. En todo nuestro cuerpo, las drogas se van a unir a veces a sitios de la membrana, a veces al ADN, a veces a lugares específicos, que es lo que llaman ahí receptores. ¿Sí? Es como si tuviera, digamos, como un lugar donde ir a enchufar. Yo puedo tener un enchufe en la mano, ¿sí? Pero si no tengo un toma corriente, no me voy a poder tener, digamos, electricidad. Lo mismo es en el cuerpo. Yo puedo tomar una droga, pero si no está el receptor para recibir esa droga, no va a generar la función. Acá les da el ejemplo. Un fármaco antipirético. Pirético viene de fuego, de calor, ¿sí? Entonces un antitérmico sería. ¿Dónde actúa? Actúa sobre el centro termorregulador, o sea, el centro del cerebro, todos los centros reguladores están en el cerebro. Si yo le digo el centro de la respiración, está en el cerebro. Si yo le digo el centro de el metabolismo de fármacos que se produce en el hígado, el centro está en el cerebro. Todos los centros van a estar en el cerebro. Bueno, actúa entonces sobre el cerebro para hacer que esa temperatura baje, ¿sí? El efecto, ¿cuál va a ser? Va a disminuir la fiebre. Y así ustedes, si prestan atención alrededor de ustedes, se van a encontrar con muchas cosas en las cuales pueden diferenciar cuál es la acción y cuál es el efecto. Si ustedes quieren calentar agua, si ustedes quieren calentar agua, por ejemplo, prenden la hornalla de la cocina, ¿sí? Esa es la acción. El efecto, ¿cuál va a ser? Calentar el agua. Prestan atención y van a encontrar muchas cosas. Hago esto para que me produzca esto otro. Cuando yo tomo un antihipertensivo, el antihipertensivo lo vamos a ver bien cuando veamos la clase cardiovascular. Pero en términos generales, ¿qué hace un antihipertensivo? Las paredes de las arterias están duras, ablanda, afloja, relaja, ¿sí? Eso es vasodilatación. Hace que esa arteria se relaje y se afloje. Como efecto de eso, la sangre no tiene que empujar tanto, entonces baja la presión. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo la acción, cómo actúa ese medicamento, a el efecto que tiene el medicamento. ¿Sí? A medida que vayamos viendo después, cuando veamos la segunda parte, después del primer parcial, vamos a ver los aparatos, aparato respiratorio, cardiovascular, digestivo, ustedes van a poder ya ir incorporando mejor estos conceptos. Pero entonces, ténganlo bien claro, eso es de examen, bien claro, que el efecto es la respuesta, ¿sí?, del organismo a esa acción del fármaco. Esa droga se unió a ese receptor y el cuerpo hizo algo, ¿sí? Eso es lo que tienen que tener bien en claro. Vamos a ver esos mecanismos de acción, cómo lo hacen. Dice, los fármacos actúan modificando los procesos celulares, los van a estimular o los van a frenar, inhibir, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo un anticonceptivo, ¿sí?, está frenando, inhibiendo la ovulación en el ovario, ¿sí? Lo que hacen ahí es detenerle al ovario, no fabriques óvulos, ¿sí?, porque no queremos tener bebés. Entonces, ¿dónde va a actuar? Va a actuar en el cerebro para mandar la información desde el cerebro, que es el que controla todo, mandar la información al ovario
de que no fabrique, que no madure ningún óvulo, ¿sí? Los óvulos están fabricados ya, ¿sí? Lo que hace es madurarlo en un momento. Entonces le dice, quédate quieto, no madures. Cuando veamos método anticonceptivo, vamos a profundizar también. Bueno, dice mecanismos de acción específicos. Dice, el fármaco se une de forma específica a receptores celulares. Se unen formando un complejo fármaco-receptor que es el que desencadena el efecto. Entonces, por ejemplo, ahí tomo una droga que va a ir a un lugar específico, ¿sí? Va a un lugar puntual. Por ejemplo, si yo tomo un antihistamínico, ¿alguien tomó alguna vez un antialérgico? O alguien a lo mejor tiene alergias. El antihistamínico se va a ir a unir al receptor de la histamina, ¿sí? Por eso se llama antihistamínico. Y cuando se une, en lugar de hacer que tenga la acción, lo bloquea, ¿sí? Lo inhibe. Entonces no hay manifestación alérgica. La histamina, ¿cuál es la acción que tiene la histamina? Que es una hormona de nuestro cuerpo, a reaccionar. Es la que reacciona cuando nos da alergia, cuando nos da asma, cuando nos da alguna erupción, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, un antihistamínico bloquea ese efecto que no es agradable, ¿sí? Por eso los alérgicos tomamos antialérgicos justamente porque estaríamos estornudando todo el tiempo, estaría la rinorrea, que es esto de chorrear la nariz todo el tiempo, estarían las erupciones en la piel, la picazón, son todas manifestaciones de la histamina. Lo que yo quiero es que la histamina se porte bien, entonces tomo antihistamínico. En todos los medicamentos ustedes siempre tienen que analizar qué dice la palabra. Si dice anti es porque hace lo contrario, ¿sí? Entonces busco. ¿La histamina qué hace? Bueno, es la responsable de todas las reacciones alérgicas. Si yo tomo un antihistamínico es para frenar esa reacción exagerada. Cuando hablamos de mecanismos de acción inespecífico yo no puedo saber, ¿sí? No sé lo que va a pasar. Son acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas, o sea, no hay receptores, sino por mecanismos físicos o químicos sobre las células donde actúan. O sea que no va tan dirigido, no es como un misil que va dirigido a una determinada zona. Y el efecto puede ir a más lugares. La formación de este complejo fármaco-receptor puede producir dos tipos de respuesta, la estimulación o la inhibición, lo mismo que con los receptores. Atendiendo a la respuesta que genera esta interacción, existen dos tipos de fármacos. Ustedes van a encontrar que se habla mucho, por ejemplo, de estas dos palabras, agonistas y antagonistas. Hay muchos medicamentos, por ejemplo, el agonista beta 2, el antagonista beta 2, van a encontrar muchísima medicación que está con esta definición. Con esta definición de agonista o antagonista, ustedes saben que es lo que hace algo igual o algo en contra, ¿sí? Agonista es el fármaco que se une a ese receptor y activa la respuesta y le hace tener el mismo efecto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo, por ejemplo, a ver, un medicamento para hacer positivo, a ver, levotiroxina, ¿sí? Yo quiero que se una, ¿sí? Y al receptor específico y que genere una producción determinada de una sustancia, ¿sí? O puede un efecto determinado. En todo momento siempre va a haber este efecto. Agonista, hago lo mismo, antagonista, hago lo contrario, ¿sí? Tengan en cuenta, eso también lo vamos a ir viendo repetidas veces. Tiene afinidad y tiene eficacia. Entonces, imagínense, un complejo sería como una llave cerradura, para que ustedes lo puedan imaginar. La cerradura es el receptor, la llave es el medicamento, entra, tiene afinidad, entra la llave. Si gira, tiene eficacia, ¿sí? Si yo puedo abrir esa puerta, es eficaz, la llave es de ahí. ¿Qué pasa con el antagonista? Es aquel fármaco que al unirse a un receptor no genera la respuesta, inhibe, le frena al receptor y evita la unión de otras moléculas agonistas. Le doy el mismo ejemplo de la llave para que lo puedan entender en la diferencia.
el receptor es la cerradura, vengo con la llave el medicamento, ingresa, tiene afinidad, se une ahí, pero cuando lo quiero girar no gira. Entonces no tiene eficacia, no me va a producir el efecto. Como está ya esa llave metida ahí adentro, vieron si pusieron alguna vez una llave mal, una cerradura queda trabada, no se puede sacar. Lo mismo ocurre en los receptores. Esa droga entró, se unió al receptor y lo bloqueó. Por más que venga con otra llave y lo quiera poner, no entra. ¿Sí? Entonces lo que hacen los bloqueadores muchas veces es ocupar el lugar y no dejar que otro entre. ¿Sí? Ese es el otro mecanismo de acción que van a encontrar en los medicamentos. O sea, agonistas cuando se une y empuja la misma acción, hace la misma acción. Antagonista es cuando se une, lo bloquea y no deja que otra droga pueda ingresar. Ahí tienen en dibujitos para que lo puedan interpretar. Vamos a la izquierda de la pantalla. Un agonista se une, ¿sí? Lo identifican acá con azul. Se une, toda la droga se une a todos los receptores que están. ¿Eso qué me va a dar? Un efecto máximo, ¿sí? Máximo, porque se unieron todos los receptores y todos pudieron hacer el efecto que necesitaban. Vamos a la derecha. Solo antagonistas, ¿sí? Bloquean a todos los receptores. ¿Qué voy a tener? Ningún efecto, porque todos están bloqueados, ¿sí? No hay efecto. Vamos al medio. ¿Qué pasa cuando yo tengo dos drogas que van a competir por el mismo lugar? El primero que entra, listo. Si entró el azul, voy a tener efecto. Si entró el rojo, voy a tener bloqueo. Entonces el efecto puede ser variable, desde un mínimo hasta dependiendo cuál va a ser el que va ganando, ¿sí? Esto es competición de receptores. Entonces, en este caso, cuando yo tomo más de un medicamento, las drogas van a estar compitiendo así, ¿sí? Entonces, después que zafaron de todo el problema del hígado, zafaron de todo, cuando lleguen al sitio de acción, se encuentran con otro problema, es la competencia. Entonces, agonista cuando cumple el efecto, antagonista cuando no cumple el efecto o tiene un efecto contrario, ¿sí? Y cuando hablamos de una competición es porque están de los dos compitiendo a ver quién agarra al receptor. Creo que este dibujito es claro como para poder ir entendiéndolo. Vamos a ver los efectos farmacológicos. Hay distintos tipos de efectos farmacológicos. Por un lado tenemos el efecto terapéutico. ¿Cuál es ese? Es el efecto primario, el deseado para ese fármaco. Es el motivo de su indicación terapéutica. O sea, que es para lo cual fue creado ese medicamento. Pero muchos medicamentos tienen otras funciones que son secundarias, ¿sí? Cuando hablamos de efecto terapéutico es el primario, el primero. Si hablamos de la aspirina, por ejemplo, la aspirina, el principal efecto que tiene es de analgesia, ¿sí? Es un analgesio. El segundo efecto que tiene es antiinflamatorio. Y el tercer efecto que tiene es el antitérmico. O sea que principalmente calma el dolor. En segundo lugar, desinflama la zona. Y en tercer lugar, baja la fiebre, ¿sí? Esos serían los efectos. Y a veces yo no lo tomo por la analgesia porque no me duele nada, ¿sí? Pero sí tengo inflamado el tobillo porque me torcí. Entonces estoy usando otro efecto, el secundario. Eso se van a encontrar con muchos medicamentos que se busca el efecto secundario, ¿sí? Por ejemplo, ahora estaba viendo un medicamento que es para convulsiones, pero que también tiene un efecto de nivelar el ánimo, o sea, que la persona no esté ni muy deprimida ni muy exaltada, ¿sí? Tenerlo en un término medio. Eso se llama nivelador de ánimo, nivelador, lo pone en equilibrio. Y es el efecto secundario que tiene la misma droga, ¿sí? Entonces muchas veces se sorprenden cuando dicen, ¿por qué me da esto si yo no tengo ningún problema de esto? Y sin embargo tiene ese efecto secundario. Vamos a encontrar también que muchos abuelos, cuando le empezaron a recetar la aspirineta a los abuelos, yo me acuerdo de mi papá cuando vino al médico y le había dicho que todos los días se toma una aspirineta, dijo, cree que yo soy bebé, me mandó tomar aspirineta.
Pero ¿cuál es el otro efecto que tiene también la aspirina? Que podemos hablar del cuarto efecto si quieren, que es justamente la de producir anticoagulación, o sea que hace que la sangre esté más líquida. En todas las personas mayores esto es conveniente, ¿sí? Para que no se formen los coágulos. Así que otro efecto también, o sea, no tiene fiebre, no tiene inflamación, no tiene dolor. Lo que se busca es ese otro efecto que es el de dejar la sangre líquida. Bueno, eso hablando de efecto terapéutico, o sea, lo que yo estoy buscando con el tratamiento. Cuando hablamos de efecto indeseable, ¿sí? Es cualquier efecto no deseado que aparece con la dosis terapéutica, ¿sí? También lo pueden llamar efectos colaterales, efectos secundarios también. Entonces esto es algo que yo no quiero, ¿sí? Es algo malo que yo no quiero. Por ejemplo, si yo tomo un medicamento y me cae el pelo, no quiero quedar pelada, ¿sí? No es algo que yo voy a buscar, no es un efecto terapéutico el quedar pelada. Sin embargo, hay muchos medicamentos que generan esto. Eh, pero tengan en cuenta esta definición porque esto también es importante de examen, ¿sí? El efecto indeseable es cuando se presenta a la dosis terapéutica. Si yo me tomo una sobredosis, todos los medicamentos tienen efectos indeseables, todos. La aspirina, todo, ¿sí? Hasta el agua tomado en exceso también es tóxico. O sea que cualquier droga tomada en exceso o fuera de los valores que se considera dosis normales va a tener un efecto secundario negativo, un efecto indeseable. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Vamos al efecto placebo. ¿Qué es el efecto placebo? Es un efecto que no tiene relación con la acción farmacológica. Supónganse, están haciendo las pruebas, esto se utiliza mucho en las pruebas en la investigación de los medicamentos, a un grupo, esa es la parte de la fase 3 clínica, a un grupo se le da la droga y a otro grupo se le da almidón, placebo, ¿sí? Se le da almidón. Y ahí se compara el efecto. Se supone que el que tiene el almidón no tiene que tener efecto y en los que sí están tomando la droga se tiene que manifestar el efecto. Esto sería lo lógico. Pero se pueden presentar casos en los que al que le dan la droga no tiene efecto y a los que le dieron el placebo encuentran que sí tiene el efecto, ¿sí? Entonces esto muchas veces tiene que ver con la psiquis, con la mente. Ustedes van a encontrar muchas personas que dicen, me duele la cabeza porque no tomé mate. No tiene nada que ver el mate con el dolor de cabeza. Sin embargo, al tomar el mate, se aflojan las tensiones que tiene la persona y le pasa el dolor de cabeza. Se van a encontrar con miles de ejemplos así. Yo tomo esto por tal cosa, yo tomo esto otro por tal cosa, pero no hay una justificación científica que avale, que diga, sí, es cierto, pasa esto así. Esos son los efectos placebo. Yo me meto en la cabeza que si hago eso, el efecto que voy a tener es positivo para mí. ¿Sí? Puede ser desde tomar un té, puede ser lo que sea, tomar una droga, lo que sea. ¿Sí? Eso es el efecto placebo. Bueno, no le leo arriba, relación dosis-respuesta. Esto también es muy importante. Dice, el efecto farmacológico de un medicamento depende de la dosis administrada, o sea, la posología, la dosis que yo le doy a esa persona, y de la respuesta obtenida. La posología es la rama de la farmacología que estudia la dosificación de los medicamentos, es decir, las dosis que se deben administrar en cada toma o en un espacio de 24 horas. Esto ustedes lo van a encontrar también en todos los medicamentos, que va a decir dosis, ¿sí? La dosis me está marcando el mínimo y el máximo en el cual yo me puedo mover. Porque si es mínimo, más bajo que ese mínimo, no me va a producir el efecto. Y si es más alto que el máximo, me puede dar efectos tóxicos. Entonces siempre presten atención a lo que dice. En el caso del paracetamol, que toda la gente habla maravillas del paracetamol, ahora cada vez que hay fiebre o hay alguna enfermedad virósica, siempre paracetamol. Ahora, tengo que contar la cantidad de paracetamol que tomo por día. ¿Por qué?
porque el paracetamol en exceso daña el hígado. Y ahora ustedes ya están viendo que el hígado es muy importante en una persona, ¿sí? La dosis máxima de paracetamol en un adulto es de 3 gramos, o sea que cada pastilla tiene 500 miligramos, estamos hablando de 8 pastillas, perdón, 6 pastillas, ¿sí? 6 pastillas por día sería el máximo, ya si tomamos más de eso puede traer graves consecuencias para el hígado. Ahora, ¿qué pasa? Están tomando paracetamol paracetamol cada 6 horas, entonces sería 4 pastillas, ¿sí? Hasta ahí vamos 4 pastillas. Pero le agregan también los té Vic, ¿sí? Caliente, té frío, que también tienen paracetamol. O pueden estar tomando jarabes que también tienen la composición del jarabe, está incluido el paracetamol. Todo se tiene que contar, ¿sí? Entonces, esos tecitos, que a lo mejor se toman 3, 4 por día, también me va a estar cargando 500 miligramos de paracetamol todas las veces. Entonces, si yo en realidad cuento todo lo que tomé, estoy con valores por arriba de los 3 gramos. Así que eso es muy importante, leer lo que dice que tienen los té. No todos los té van a ser beneficiosos para las personas. Si estamos hablando de una persona que tiene problemas de hígado, no es muy recomendable el paracetamol, sobre todo así en exceso. Bueno, entonces dice, la dosis es la cantidad de fármaco que se administra de una vez. Cuando hablamos de 24 horas se llama dosis diaria, ¿sí? Cuando hablo de dosis solita es una sola toma, lo que yo pongo en mi boca para tragar, o el inyectable o lo que sea, pero una sola vez. Cuando hablamos del día, podemos hablar de dosis diaria, ¿sí? Que esto se maneja mucho en el hospital. Entonces la farmacia le entrega el servicio para tal paciente lo que va a usar en ese día. Ahí hablamos de dosis diaria. Después la enfermera verá si le dan una vez, en 2 veces, en 3 veces, eso ya es cosa de la enfermera. Ahora, también se puede medir como dosis total. ¿Qué es la dosis total? Todo el tratamiento. Supónganse 3 días de antibiótico. Entonces la dosis total va a ser todo lo que tomé durante esos 3 días. Esto también es de examen y suelen contestar mal, ¿sí? La dosis es la cantidad de medicamento que yo tomo cada vez, una sola vez, ¿sí? Y este gráfico es para que ustedes vean la diferencia de las dosis, ¿sí? Tenemos la curva que habíamos aprendido en la clase pasada, donde la abscisa, la de abajo, ¿sí? La línea de abajo me está marcando el tiempo, a medida que va pasando el tiempo se va alejando, y la ordenada, que es la línea parada, me está indicando la concentración. Ustedes siempre van a encontrar estos tipos de gráficos con ese significado. Tiempo versus concentración. Si están midiendo otra cosa, por ahí puede figurar otro dato, ¿sí? Pero siempre esto es lo típico para dosis. Bueno, dentro de esto ustedes ven ahí que aparece 2 rayitas punteadas, 3 en realidad, aparecen 3 rayitas punteadas horizontales. La más de abajo, ¿sí? Es la concentración mínima, ¿sí? Si la droga no llegó hasta ahí, no tiene efecto. Va a seguir, ¿sí? Y va a llegar al último, que es la concentración máxima. La concentración máxima es lo que los especialistas, los que investigaron la droga, ponen como límite. Hasta acá no hay problema que tomen. Si siguen tomando dosis por arriba de eso, no nos hacemos responsables de lo que pasa, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces lo que me queda entre esa dosis mínima y esa dosis máxima se llama ventana terapéutica. Y esto yo les voy a hablar muchas veces sobre esto, ¿sí? Esa ventana terapéutica me dice lo mínimo y lo máximo que yo tengo que utilizar el medicamento. Mientras que el medicamento, la concentración se mueva dentro de esa ventana, está bien, ¿sí? Si cae de la ventana o pasa la ventana, las dos cosas están mal. Si cae de la ventana, vamos a encontrar que lo que yo tomé es ineficaz, o sea, no tiene efecto.
yo puedo estar tomando un antibiótico por debajo de esa ventana terapéutica y no me va a matar las bacterias. Si yo Bueno, estábamos hablando entonces de las dosis, por arriba o por debajo de la ventana. Lo de abajo de la ventana era una dosis ineficaz, o sea que no va a tener el efecto que yo estoy queriendo. Cuando la dosis pasa la ventana para arriba, es mayor la dosis, ahí podemos tener efectos tóxicos, que pueden ser a lo mejor una reacción alérgica, un sarpullido, vómitos, diarrea, ¿sí? Que son los efectos tóxicos comunes. Y va a llegar un punto que si yo sigo suministrando la droga, puedo llegar a una dosis que sea mortal. Hay algunos medicamentos que no es necesario llegar tan lejos para que sean mortales, ¿sí? Sobre todo los analgésicos muy potentes. Eh, ¿Por qué? Porque actúan en el centro, ¿sí? En el centro del control del dolor y hace que baje, ¿sí? Y genera una depresión, y esa depresión del sistema nervioso central va a generar también una disminución en la respiración y en el ritmo cardíaco. O sea que literalmente se van apagando. Esto suele ocurrir mucho con una sobredosis de morfinas, por ejemplo. Pero hay otras drogas que también van a ser peligrosas en esto. Ustedes muchas veces habrán escuchado gente que se suicida tomando medicamentos. Algunos tienen sí el resultado que están buscando, mueren, y otros no. ¿Por qué? Porque hay drogas que son por ahí utilizadas, sobre todo estos ansiolíticos, antidepresivos y demás, que normalmente una persona que toma la decisión de matarse es porque está pasando por un proceso de depresión, de angustia o alguna situación, digamos, que le genera como esa falta de a veces apoyo, a veces acompañamiento, lo que sea, y que puede hacer que una persona tome decisiones así. Pero hay medicamentos que cuando intentan suicidarse con ese tipo de medicamentos, lo único que consiguen es descomponerse. ¿Por qué? Porque los efectos tóxicos son vómitos, ¿sí? Entonces la gente va a vomitar, puede llegar a sentirse como se muere, como que si se está muriendo por el dolor y por demás, pero en realidad no se va a morir, ¿sí? O sea que siempre le encuentran todo vomitado y, digamos, le hacen un lavado de estómago para sacarle el resto de la droga. Pero hay otras drogas que sí tienen esta dosis mortal, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con eso también. O sea, si yo me quiero matar con una aspirina, por ejemplo, lo puedo llegar a hacer, pero me tengo que tomar cantidades inimaginables de aspirina. Y ante tomar tantas aspirina, lo primero que va a hacer mi estómago va a ser rechazarlo, ¿sí? No va a llegar nunca a ese nivel mortal porque el estómago no lo va a poder resistir. Por eso le digo, no con todas las drogas se puede lograr el tema de suicidarse. Pero está, ¿sí? Está la posibilidad. Bueno, esta información es muy importante que ustedes lo tengan, digamos, bien incorporada. Lo que necesito es que mi droga se mantenga en mi sangre en esa ventana terapéutica. Si está dentro de esa ventana terapéutica, voy a tener el efecto correcto. Si está por debajo, no tengo efecto. Si está por arriba, tengo un efecto tóxico. ¿Sí? Bueno, ahí volvemos a esto que lo habíamos visto en la clase pasada, que son las curvas de concentración. Se hace lo mismo con esta de tiempo y concentración en sangre, y podemos ver las diferencias que se van a ir midiendo en la sangre. Cuando hablamos de un inyectable en la vena, arranca arriba la línea rosa. ¿Por qué? Porque coloqué todo el inyectable, llegó todo a la sangre, entonces tengo 100% y ahí lo voy a ir bajando. Cuando hablamos de una intramuscular, o hablamos la verdecita, o hablamos de una subcutánea, la azul, o cuando hablamos de la vía oral, la negra que ustedes ven ahí, van a tener curvas distintas. ¿Por qué? Por todo este proceso que van a ir pasando y el cuerpo siempre lo va a tratar de eliminar. Entonces la droga que yo me puse no es lo mismo que la droga que me llega a la sangre, ¿sí? Solamente la intravenosa, que es la que llega 100%. Bueno, acá ustedes tienen comparación también de la misma gráfica, siempre es la misma, tiempo versus concentración,
Ahí donde le comparan el de la izquierda, ustedes van a ver la vía intravenosa que arranca arriba, la vía intramuscular, que es la que va a estar más pegadita, ¿sí? Porque es la que se absorbe rápidamente. Cuanto más cerca del cero era, más rápido se absorbe. Y cuanto más lejos está del cero, se absorbe lento y se elimina rápido. Ahí están entrando más compañeros. Bueno, ahí ven la vía oral, ¿sí? La vía rectal también, que es muy buena. La vía rectal es muy buena en las personas adultas o las personas que están postradas. ¿Sí? A veces, digamos, ya tienen dañado lo que sea el estómago, entonces con esto se obvia el estómago y la absorción en vía rectal también es muy importante. Esto lo vamos a ver cuando veamos vías de administración, ¿sí? Que es otra de las clases. En el de la derecha vamos a ver que también tienen curvas distintas dependiendo del tipo de medicamentos que yo tomé. La solución ya está disuelta, la cápsula va a tener un tiempo hasta que esa cápsula se desarma, por eso tarda más y va a tener menor concentración, por eso el pico de la curva se hace más bajo. Y en cambio también el comprimido es más duro, tarda más en descomponerse, en romperse y disolverse, y también se pierde droga en ese tiempo. Entonces, cuando yo quiero algo que sea más rápido, un líquido va a ser mucho más rápido que un comprimido. Bueno, acá está el valor por debajo de esa ventana terapéutica, ¿sí? El infratratamiento, por debajo de lo que yo necesito. Estas dos líneas, recuerden, ventana terapéutica. Concentración de medicamento mínimo, ¿sí? Y la concentración máxima. Esos serían los dos valores. Bueno, ahí fíjense, la curva debería ser por la que está punteada. Sin embargo, como tomo mal o porque no respeto las dosis, hay muchas personas que dicen, no, hoy no quise tomar, no tomé. Bajan los niveles en sangre. Y esto tengan en cuenta que es muy importante en medicamentos como los antibióticos, ¿sí? En los antibióticos yo lo que estoy haciendo es tratando de matar la bacteria. Y si yo bajo la dosis, esa bacteria puede tener la capacidad, porque son muy adaptables, de quedarse resistente a ese antibiótico. Entonces después ya no me sirve más el antibiótico. Entonces siempre traten de cumplir, y sobre todo los horarios, es importante los horarios de toma de un antibiótico. Bueno, en este caso entonces infratratamiento por debajo, habíamos visto que por debajo de la ventana terapéutica era ineficaz, ¿sí? No tiene efecto. Tenemos ahí, dice, menor absorción o mayor eliminación, que pueden ser dos procesos también que se pueden dar. A lo mejor se absorbe normalmente, pero yo estoy tomando diuréticos y el diurético acelera la eliminación de la orina. Entonces no le da tiempo al cuerpo de poder absorber el medicamento, ¿sí? Entonces tengo mayor eliminación. Dice, tiene una menor intensidad y duración del efecto farmacológico. O sea, muchas veces no va a ser suficiente. Vamos al sobretratamiento. En lugar de estar dentro de la ventana terapéutica, está por arriba. El pico me hace más alto. Ahí tengo mayor absorción, supónganse por un problema del hígado, ¿sí? Estoy tomando alcohol y el hígado se encargó del alcohol y dejó el medicamento libre. La droga libre es la que tiene el efecto, ¿sí? Entonces puede llegar a niveles tóxicos. O tiene una menor eliminación. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estoy eliminando orina, estoy con una retención de orina y la droga queda reservada en el cuerpo. Todo el tiempo que la droga queda en el cuerpo puede aumentar el efecto, ¿sí? Entonces puede llegar a tener valores muy elevados. Hay una mayor intensidad y duración del efecto farmacológico. Y los efectos adversos están relacionados con las dosis, ¿sí? Cuanto más alta es la dosis, más efectos adversos voy a tener. ¿Por qué llegamos a ese valor tóxico? Recuerden. Ineficaz por debajo, el óptimo en la ventana terapéutica, tóxico por arriba y más por arriba, mortal, ¿sí? Eso recuerden bien. Bueno, dice, en la administración y dosificación de medicamentos hay que tener en cuenta los siguientes tiempos. El periodo de latencia y el intervalo de administración.
El periodo de latencia es el tiempo que transcurre entre la administración del medicamento y la aparición del efecto. O sea, desde que yo tomé el medicamento hasta que empieza a producir el efecto. Si ustedes tuvieron fiebre o alguien que tuvo fiebre en la casa, le dan un antitérmico y dicen, bueno, en 20 minutos tiene que empezar a bajar la fiebre. Si no baja, pasa otra cosa. Bueno, ese es el tiempo de latencia, el tiempo que tarda entre que yo tomo hasta el momento en que hace el efecto. Si yo estoy en una urgencia y necesito que rápidamente ocurra algo, como por ejemplo poder respirar, cuando se llega a una emergencia con una crisis asmática, va a ser inyectable, ¿sí? O va a ser vía inhalatoria para poder tener un efecto más rápido. Entonces el periodo de latencia va a ser más corto, ¿sí? Si yo me coloco en la vena, no hay periodo de latencia, ¿sí? Arranca desde arriba, ¿sí? La curva. El intervalo de administración es el tiempo que transcurre entre la administración de una dosis y la siguiente. Entonces yo tengo que medir, ¿sí?, cuándo ingresa a esa ventana terapéutica el medicamento y cuándo sale, porque eso me va a dar el rango de lo que yo necesito ir duplicando la droga para que me cubra siempre esa ventana terapéutica. Mi objetivo es lograr que la concentración en el cuerpo de esa persona sea en esa ventana terapéutica. Ahí tienen un dibujito. A ver, ahí está. Este es un medicamento que se tomó por la curva, ¿sí? Si arrancara de arriba, estaríamos hablando de un medicamento inyectable en la vena, ¿sí? En este caso no, así que arranca de cero, arranca de abajo, por lo tanto puede ser un comprimido, ¿sí? Fíjense que la curva se va levantando y va a llegar un momento en que va a llegar a esa concentración mínima. Ahí es donde empieza el efecto. Entonces, entre que yo tomé el punto cero y ese que empezó a tener el efecto, es el periodo de latencia. La concentración en la sangre va a seguir subiendo hasta que llega un pico y ahí empieza a bajar. Fíjense el momento en que sale de esa ventana terapéutica y eso es lo que me va a marcar el intervalo de administración. Cuando el antibiótico se dice se toma cada 6 horas, ¿sí?, es porque 6 horas le lleva al cuerpo entre que empezó el efecto y dejó de tener el efecto. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, cada 6 horas yo tengo que cumplir eso. Si yo tomo cada 4 horas, amontono y puedo hacer que esa curva suba y pase al nivel tóxico. Que normalmente cuando son antibióticos empieza la colitis, ¿sí? Típica efecto tóxico. O lo puedo tomar más espaciado, me olvidé de tomar, se me pasó, ¿sí? Entonces va a caer por debajo, ¿sí? Por debajo de esa ventana terapéutica. Ahí el riesgo es que esa bacteria no le sirva más ese antibiótico. Estamos entonces en la idea de dosificar, repetir las dosis, va a ser siempre mantener la concentración en esa ventana terapéutica, ¿sí? Esto le voy a repetir muchas veces, ¿sí? Cuando le hablo de ventana terapéutica, esto es lo que ustedes tienen que recordar. Bueno, ahí tienen curvas, ¿sí?, de insulina, es la misma medicación, pero en distintas presentaciones. Cuando hablamos de insulina, no sé si conocen alguna persona que use insulina, hay distintos tipos de insulina. Este es lo que más me gusta, digamos, de ponerle como ejemplo, porque acá ustedes pueden ver bien la curva. Dependiendo qué tenga esa insulina, las curvas van a ser diferentes. Cuando yo busco una de rápida acción, son las que yo necesito para el rescate, si es para una emergencia, una persona que entró en shock, ¿sí? Yo necesito colocarle insulina porque está en un coma diabético. ¿Cuáles van a ser las rápidas? Las rápidas, abajo está señalizado por tiempo, ¿sí? Las rápidas que van a tener un rápido inicio, pero todo lo que empieza rápido termina rápido también, ¿sí? Esto es como el amor, empieza rápido, termina rápido. Esto es para emergencia, ¿sí? Porque yo no me puedo aplicar, fíjense que hay un lapso de 4 horas, ¿sí? Si ustedes bajan el final del amarillito, bajan hacia abajo, está en 4 horas. Yo no me puedo aplicar una insulina cada 4 horas, ¿sí? Imagínense la cantidad
estamos hablando de 6 inyecciones por día. No tendría lugar en el cuerpo para ponerme tantas inyecciones y el dolor que eso genera, las agujas. Empezamos a utilizar otro tipo de insulina que tiene también una acción un poco más lenta, que no va a ser para un caso de emergencia, pero que puede servir justamente como un rescate. Por ejemplo, sé que comí torta y no tenía que haber comido una torta de chocolate, sé que me va a subir el azúcar, ¿sí? Entonces, pero yo no estoy en una situación crítica, entonces puedo esperar. Ustedes van a ver ahí que tarda un tiempo hasta que aparece el efecto. Bueno, está corrida del cero la curva. Después tenemos las intermedias o las lentas. Fíjense que la curva ya cambia totalmente. ¿Por qué? Porque es lenta para absorberse y después lenta para eliminarse, ¿sí? Me hace una curva más chata, no son tan altos los valores de insulina, pero me mantiene durante más tiempo. Esto es lo que normalmente la gente usa, las NPH. Y tenemos la ultralenta, que en estos casos estamos hablando de aquellos pacientes que ya tienen estable su azúcar, que conocen, que no se portan bien, no hacen ninguna macana que genere algún pico de azúcar, nada, se portan bien en su tratamiento. Entonces yo puedo utilizar estos de acción prolongada que van a tardar más efecto en empezar, pero mantienen el efecto durante muchas horas, ¿sí? Si ustedes prestan atención ahí, alrededor de 30 horas. Hay incluso algunos que más, ¿sí? Más de 36 horas. Entonces estamos hablando de día por medio o cada día y medio tengo que aplicarme un inyectable. Entonces, en un tratamiento normal de un paciente diabético, el médico va a tratar de buscar que puedan usar estas, las ultralentas. Pero si el paciente no colabora, no toma conciencia de lo que es una diabetes, va a estar moviéndose en las otras insulinas, ¿sí? Todas son insulina, todas se aplican inyectables, pero dependiendo el tipo de insulina que sean, van a tener distintos efectos. Bueno, ahí ustedes tienen la lista y la cantidad de tiempo, el inicio de acción, fíjense, de 5 a 10 minutos, estas serían para las emergencias, a las últimas que pueden tardar de 2 a 4 horas. Y ahí ustedes van a ver que tiene distinto nombre, Lispro, Aspart, glucilina, regular, NPH, lenta, ultralenta, Detemir, Geargina. ¿Por qué? Porque le hacen algunos agregados para que la absorción sea más lenta. Bueno, y fíjense, el tiempo de duración también va a ir incrementándose. Entonces siempre el que rápido actúa, más rápido se elimina. El que es más lento para empezar, va a ser más lento para eliminarse. Bueno, espero que hayan entendido, digamos, lo que son las curvas. Vamos a ver las reacciones adversas a los medicamentos. Una reacción adversa a medicamentos, que ustedes lo van a encontrar como RAM, ¿sí? Las siglas, reacciones adversas a medicamentos, es todo efecto nocivo, o sea, malo, que un medicamento ocasiona que no es deseado por el médico que los prescribió y que se presenta en pacientes que lo han recibido en dosis administradas con fines terapéuticos, profilácticos o diagnósticos, o sea, dosis dentro de la ventana terapéutica, ¿sí? No con dosis superiores. Si el médico le receta con dosis superiores, no estamos hablando de una reacción adversa, estamos hablando de una reacción tóxica, ¿sí? Un médico, salvo que sea un error, nunca les va a dar una dosis que genere alguna toxicidad, salvo que sea un error, que también puede ocurrir. Vamos a encontrar algunas definiciones un poco que cambian algunas partes, pero van a ver que todo significa lo mismo. La reacción adversa a medicamentos es cualquier respuesta a un medicamento que sea nociva, mala, y no intencionada, o sea, no buscada, y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades, o para la restauración, corrección o modificación de las funciones fisiológicas. O sea, lo que es normal en nuestro cuerpo, ¿sí? Si yo no puedo orinar y tomo un diurético, eso regula
regula el efecto o la función fisiológica de mi riñón, porque para eso tengo riñón, para que filtre la sangre y produzca orina. ¿Sí? O sea, no le genera a una nueva función que no tenga. ¿Sí? Según la Organización Mundial de la Salud, vamos a ver que una RAM es cualquier reacción nociva no intencionada que aparece a dosis normalmente usadas en el ser humano para profilaxis, diagnóstico o tratamiento o para modificar las funciones fisiológicas. ¿Ven que todos definen en que es algo no buscado, no, digamos que es una reacción mala, no es algo bueno, ¿sí? Si me quitara las arrugas no sería un efecto nocivo, ¿sí? Sería un efecto bueno. Así que eso no encuadra, tiene que ser un efecto que sea malo, que sea no buscado, porque yo no me estoy queriendo suicidar, no es buscado, y que aparece siempre en esas dosis tomadas como normales. Vamos a las interacciones. Las interacciones son modificaciones del efecto de un fármaco debido a la administración simultánea de otro fármaco, de una planta medicinal, de un alimento o una bebida. O sea, cualquier otra cosa que yo consumí junto. Esto tengan en cuenta que la mayoría de las personas utilizan más de un medicamento a la vez, ¿sí? O sea que estas interacciones están siempre presentes. Y esto es muy importante que ustedes entiendan cuando les dice con la comida, sin la comida, es por algo, ¿sí? Cuando les dice puede tomar alcohol, no puede tomar alcohol, todo va a tener que ver con ese pasaje de todo por el hígado. En el hígado va a pasar la droga, va a pasar la droga, digamos, marihuana, cocaína, lo que sea que usen, va a pasar el alimento y va a pasar todas las bebidas que toman. O sea, todo pasa por el hígado. Entonces, cuando dice lejos de la comida es para que no interfiera ningún alimento. Bueno, estas interacciones entonces se pueden dar en dos lugares. Uno es en ese proceso LADME. El LADME es en lo que vimos en la clase pasada. Liberación, absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿sí? Todo lo que el cuerpo trata de hacerle a ese medicamento para eliminarlo. Si yo tomo dos drogas que compiten en ese proceso, una va a quedar y va a ser el que va a tener el efecto y la otra se va a eliminar y se va a perder el efecto. Esto es lo que ocurre con el alcohol, ¿sí? Que les conté la clase pasada también. Pero también se puede dar esta interacción en la fase farmacodinámica, o sea, cuando llegan al receptor y compiten, los que vimos en el dibujito hoy de los azulcitos y los rojos. ¿Quién llega primero y ocupa el lugar? Bueno, entonces estas interacciones, para que les queden más claras, pueden ser físico-químicas, que tienen que ver con una interacción, por ejemplo, de tomar con leche cuando no tengo que tomar, ¿sí? O tomar con alcohol cuando no tengo que tomar. O puede ser farmacológicas. Dentro de estas farmacológicas vamos a tener las farmacodinámicas y las farmacocinéticas, ¿sí? Dentro de las farmacocinéticas, vamos primero a esa, a la derecha de la pantalla, ahí tenemos las que se van a presentar cuando compiten por la absorción, cuando compiten en la distribución de la sangre, porque recuerden que se unían a proteínas para transportarse, cuando compiten en el metabolismo en el hígado o cuando compiten en la eliminación, en la excreción o eliminación del cuerpo. En todos esos lugares puede haber competencia. Y es farmacodinamia, tiene que ver con los receptores, en estos casos cuando se dan el sinergismo y antagonismo. Antagonismo es lo contrario, ¿sí? Anta, contrario. Y dentro de lo que es el agonista, ¿sí? Vamos a tener la sinergia. ¿Qué es la sinergia? Es cuando dos colaboran y suma mucho más que dos, ¿sí? O sea, se potencia el efecto. Por ejemplo, ustedes van a ver muchas veces que hay imágenes de vacas que están con pajaritos parados en el lomo. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver la vaca con el pajarito? Bueno, ¿qué hacen los pajaritos? Comen los parásitos, ¿sí? Las uras, las moscas. A la vaca le conviene, ¿por qué? Porque le saca los parásitos de encima.
Y el pajarito, porque le conviene, porque está tranquilo, tiene comida asegurada. Eso es sinergismo, los dos lados ganan, ¿sí? La vaca gana, el pajarito gana. Eso es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando potenciamos dos drogas para mejorar un efecto. Le doy un ejemplo. Si yo tomo un anticoagulante y no me da el efecto necesario, muchas veces agregando la aspirina, que también es anticoagulante, se logra lo que estoy buscando. Me pasó a mí, yo tuve trombosis, necesité tomar anticoagulante, trombosis cuando la sangre se coagula y forma coágulos. Esos coágulos se mueven por la sangre y pueden taponar. Es peligroso, ¿por qué? Porque si tapona las arterias que van al cerebro, las que van al corazón o las que van al pulmón, tenemos las embolias, ¿sí? Y eso, al taponar, no permite el paso de sangre, la persona fallece. Así que es muy peligroso. Cuando no se logra el nivel y estoy tomando muchas pastillas para tratar de llegar y no llego, que era lo que me pasaba a mí, al agregar una aspirina o algún otro anticoagulante, esto ocurre, ¿sí? O sea que es como un empujoncito extra. Ese es el sinergismo. Puede ser de aditivo o de adición o de suma, ¿sí? Adición es suma. Entonces yo digo, tengo uno, tengo otro, tengo dos en la suma, ¿sí? O puede ser de potenciación. Cuando yo digo, supónganse, tengo uno del otro lado, pero cuando yo sumo me da 3 o 4, ¿sí? Eso es potenciación porque el efecto es mucho más exagerado. Bueno, estas son las interacciones que vamos a tener. Estas de potenciación se pueden dar, por ejemplo, cuando tomo algún medicamento que genera alguna reacción alérgica. Entonces, potenciación es cuando es más exagerado. Tenemos también interacciones con los alimentos. Habíamos hablado también un poquito la clase pasada y yo les había dicho el tema del pomelo. El tema del pomelo es algo muy particular. ¿Por qué? Porque el pomelo estimula, ¿sí? Estimula la metabolización de muchos fármacos que van a pasar por el sistema digestivo. No ocurre lo mismo con el limón, no ocurre lo mismo con la naranja. Entonces, el efecto que me va a producir es que el hígado, que aparentemente el hígado ama al pomelo, el hígado se encarga del pomelo y deja la otra droga libre. Recuerden que la droga que está libre es la que va y tiene el efecto. Entonces, tomar jugo de pomelo potencia el efecto de cualquier droga que ustedes estén tomando, ¿sí? Cualquiera. La sal. Dice, su consumo o el de alimentos ricos en sal, como los embutidos, los fiambres, por ejemplo, los chorizos, puede afectar a medicamentos diuréticos o para el tratamiento de la hipertensión o la hipotensión. ¿Por qué? La sal retiene agua, ¿sí? Si yo estoy tomando diuréticos, pero yo consumo mucha sal, el medicamento pierde el efecto. Si yo estoy tomando antihipertensivo, pero como mucha sal, retiene líquido, el antihipertensivo no sirve, ¿sí? Entonces, esta es una interacción negativa. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese medicamento funcione. Así que normalmente viene la recomendación cuando el paciente tiene problemas de presión alta, disminuir el consumo de sal, incluso en algunos casos sacar completamente la sal, ¿sí? Entonces es una interacción muy común porque sal consume todo el mundo, salvo aquel que ya sabe que tiene un problema grave que no puede consumir sal. Vamos a encontrar alimentos que modifican el pH. Vimos lo que era el pH. pH era la acidez o basicidad que tienen los líquidos en nuestro cuerpo. El estómago es ácido, el intestino es básico, por ejemplo, ¿sí? Bueno, alimentos que van a modificar. Fíjense, dice carnes, aves, pancetas, cereales, ciruelas, arándanos, frutos secos, huevo, maíz, lentejas, pescado, mariscos y los quesos son alimentos que acidifican el pH, o sea que lo vuelven ácido, no ácido como el ácido del estómago, pero lo vuelven. Recuerden que la sangre estaba en un neutro, lo bajan, lo ponen un poquito por debajo del 7. Normalmente la sangre tiene un poquito por arriba de 7, ¿sí? La leche
las frutas, excepto la ciruela y arándano que estaban arriba, las almendras, las castañas, el coco, las verduras, las legumbres, excepto las lentejas que están arriba también, son medicamentos alcalinos, o sea que van a generar que ese pH de la sangre suba, ¿sí?, por arriba de 7. Cualquiera de estos dos grupos modifican la absorción de medicamentos, ¿sí? Entonces, si son medicamentos, por ejemplo, que son medicamentos ácidos, en el pH ácido no se me va a disolver, pero en un pH neutro, en un pH básico, sí se me va a disolver antes de tiempo, ¿sí? Entonces, dependiendo del tipo de medicamento, va a sufrir modificación también. Entonces, cuando el médico le diga, tiene que tomar esto, pero en este tiempo, estos 15 días que va a estar el tratamiento, no coma, no tome leche, no haga esto, no haga lo otro, es por algo, ¿sí? Hay algo, algún justificativo que tiene que ver con eso. Bueno, leches y productos ricos en calcio pueden tener un efecto muy importante en los tratamientos con algunos antibióticos. Esto sobre todo el tema de los quesos, ¿sí?, que tiene calcio concentrado. Alimentos ricos en vitamina K. Los vegetales como brócoli, coliflor, col de Bruselas, espinaca, nabo, pueden tener importantes efectos sobre algunos medicamentos anticoagulantes como la warfarina. Otros productos como el aguacate o el ajo también pueden producir efectos en los medicamentos anticoagulantes. En este caso, potencia. Bueno, me pasó a mí, cuando no podían conseguir la dosis de droga para hacer que mi sangre esté licuada, esté líquida significa, empezó a indagar en qué comía yo, ¿sí? Entonces me sacó lo que era la banana, que tiene mucho potasio, me sacó lo que sea, repollo, ¿sí?, que también tiene mucha vitamina K. Me sacó los alimentos que tienen mucha cantidad de vitamina K, ¿para qué? Para que no interfiriera con mis medicamentos. Entonces, en lugar de aumentar la dosis, podía mantener una dosis más baja con el mismo efecto. Alimentos ricos en tiramina, quesos fermentados, los pescados en escabeche, los ahumados, el vino tinto, el chocolate, los plátanos, pueden producir, las bananas sería plátanos, pueden producir subidas de tensión arterial en pacientes tratados con algunos antidepresivos. El chocolate se considera un antidepresivo natural, ¿sí? Muchas veces van a ver que cuando asocian más con las películas con la mujer que está llorando y come chocolate, ¿sí?, porque está deprimida porque el novio le dejó o porque pasó algo. Pero normalmente son sustancias, digamos, esta tiramina, que es una vitamina justamente que está asociada con esos estados de ánimo. El alcohol, los complementos alimenticios o las hierbas y plantas medicinales tienen una gran cantidad de interacciones también con los medicamentos. Y muchas veces la gente no cuenta los yuyos que toma, ¿sí? Entonces eso también puede generar muchas veces que un tratamiento sirva o no sirva. El famoso, a mí me hizo re bien, pero a mi vecina le hizo mal. Lo que pasa que puede haber la diferencia en que mi vecina toma o hace algo con algún medicamento, consume algún alimento que no debería. Bueno, ahí ustedes tienen más o menos lo mismo, no vamos a ver esta tabla, ¿sí? Ustedes lo tienen para mirar después, pero tiene también el zumo de pomelo, los alimentos ricos en calcio, ¿sí?, los que tienen alto contenido de sal, y ahí le habla con el medicamento que está afectado y el efecto o interacción que va a producir, ¿sí? Tienen detalladito. Alimentos ricos en vitamina K, alimentos que son acidificantes, como habíamos visto, disminuye la absorción de lo que sean ácidos. Los alcalinizantes van a disminuir aquellos medicamentos que sean alcalinos y va a aumentar lo que sea ácido. Alimentos ricos en tiramina, y el alcohol está en el último, ¿sí? Disminución o aumento del efecto hasta llegar a efectos tóxicos. Eso dependiendo del hígado a qué se dedicaba, o agarraba el alcohol o agarraba a la droga. Bueno, ahí tienen distintas plantas también con la interacción que tiene. El ajo, por ejemplo, interactúa con los antiagregantes plaquetarios, o sea, aquellos que tomamos medicamentos para licuar la sangre.
Normalmente lo potencia, ¿sí? Aumenta la coagulación, la liquidez. Van a encontrar el ginkgo biloba, por ejemplo, también interactúa con los antiagregantes plaquetarios. El ginkgo biloba se usa mucho en las personas que tienen varices, justamente porque al hacer la sangre más líquida fluye y las venas se retraen, ¿sí? Se achican las venas. Entonces no veo las varices tan marcadas. Bueno, la camomila, el mate es un depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Y también va a ser un antihipertensivo, interacciona con los antihipertensivos. ¿Qué quiere decir esto? Disminuye el efecto. ¿Por qué? Porque estoy tomando mucho líquido y cuanto más líquido yo tomo, más es el volumen de sangre que tengo, mayor la cantidad de fuerza que hace la sangre, ¿sí? Aumenta la presión arterial. Entonces tengan en cuenta eso que va a estimular, entonces lo que estoy buscando con la droga que me baje mi sistema nervioso no va a ocurrir, y el tema del antihipertensivo. Bueno, pues tienen la soja, fíjense, tienen el té, tienen la tila, la uña de gato, la valeriana, que son tés que son muy comunes en las casas y que sobre todo a las abuelas les gusta tomar, ¿sí? Y la mayoría, si prestan atención, o tiene problema con la coagulación, o tiene problema con los antihipertensivos, o tiene problema con el sistema nervioso central, que son todas enfermedades que tienen las personas mayores, ¿sí? Acá tenemos el ejemplo de interacciones farmacodinámicas, la de sinergismo, la de suma potenciación y el antagonismo. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, el primer ejemplo en el de suma. Tenemos gentamicina y tobramicina y cefalotina. Los tres son antibióticos, ¿sí? ¿El efecto cuál va a ser? Aumento del efecto adverso. ¿Por qué? Porque es demasiada cantidad de antibióticos juntos que por más que actúen por mecanismo distinto, la toxicidad en el riñón, nefrotoxicidad, riñón significa, la toxicidad en el riñón va a ser mayor. De potenciación tenemos la trimetoprima y el sulfametoxazol. Esto se usa muchísimo y así como está la mezcla de los dos, se conoce como cotrimoxazol, ¿sí? O sea que es tan común esta asociación de estas dos drogas que ya se patentó incluso la asociación. Se llama cotrimoxazol. Es un quimioterápico, o sea, un antibiótico pero más potente, que era utilizado cuando yo era chica. Después se dejó de usar porque se empezaron a usar los antibióticos más modernos, pero que hoy volvieron muchos pediatras a utilizar nuevamente. ¿Por qué? Porque los chicos ya están resistentes a la amoxicilina, resistentes a la citromicina, porque la gente usó tanto que ya las bacterias son resistentes. Así que se está volviendo en muchos casos a estos antibióticos más viejos que las bacterias no conocen. ¿Cuál va a ser el efecto? La actividad antimicrobiana es superior a la suma de ambos por separado. O sea que no me da la suma 1 más 1 igual a 2, sino que me da 1 más 1 igual a 3, en efecto. Y el antagonista que habíamos visto, los anticoagulantes y la vitamina K, que son contrarios, ¿sí? Entonces hay un antagonismo, disminuye el efecto anticoagulante. Por eso, en mi caso, para no necesitar subir tanto la dosis, lo que me sacaron fueron los alimentos que tienen mucha vitamina K. Vamos a llegar así al proceso de la farmacovigilancia. Esto también es de examen y me suelen contestar mal también. Dice, la farmacovigilancia es la actividad de la salud pública destinada a la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados a los medicamentos una vez que son comercializados. O sea, una vez que la autoridad sanitaria aprobó el medicamento y el medicamento empieza a ser vendido en la sociedad, ahí es donde comienza la farmacovigilancia. Es prestar atención a los efectos adversos que va a producir en la gente, ¿sí? Eso es farmacovigilancia. Si se detecta que el efecto adverso que produce tiene riesgo, ¿sí? Es riesgoso para el paciente, se retira del mercado. Hace unos años había aprobado un antiinflamatorio muy bueno,
muy bueno, no tenía efecto adverso en el estómago, o sea que la gente que tenía úlceras podía tomarlo, era muy bueno. ¿Cuál fue el problema? Que empezaron a detectar que generaba arritmias cardíacas. O sea que en ese sentido, si yo tengo que evaluar, no tengo úlcera, pero tengo problemas cardíacos, siempre el problema cardíaco va a ser más importante, ¿sí? O sea que se sacó del mercado. Pero era muy bueno. Permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de los medicamentos. Entonces esta es la cuarta etapa, así como habíamos visto, clínica 1, 2 y 3, ahí se aprueba el medicamento, y la fase 4 va a ser la farmacovigilancia. Esto es una función de salud pública, ellos son los que controlan. Bueno, ¿cuáles son los factores que modifican la acción de los fármacos? Vamos a tener, por un lado, los fisiológicos. Dentro de esos fisiológicos, o sea, normales de nuestro cuerpo, vamos a tener la edad, no es lo mismo un niño, un adulto o un anciano, ¿sí? El efecto de una misma dosis puede ser tóxico para un niño, puede estar bien para un adulto y puede llegar a ser tóxica para un anciano también. El embarazo, hay drogas que son, tóxicas para el feto. El sexo. Bueno, estábamos viendo los factores que modifican la acción de los fármacos, habíamos visto los fisiológicos, entonces, que tenía que ver con lo que era normal en nuestro cuerpo, la edad, el embarazo, el sexo es diferente, algunos medicamentos tienen efectos distintos en hombre y en mujer por un efecto de las hormonas. La temperatura, no es lo mismo una persona que está en una temperatura normal a una persona que está fiebrada. Incluso ustedes muchas veces con las vacunas van a ver que si la persona tiene fiebre no le vacunan. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser distinto. El peso de una persona también va a hacer, a marcar, digamos, una importancia, porque no es lo mismo una persona raquítica, súper flaquita, a una persona normal, a una persona obesa, ¿sí? Las drogas van a tener efecto distinto también. La dieta que yo mantengo también va a tener un efecto en los medicamentos. Ustedes ya vieron las interacciones que tiene con los alimentos, entonces pueden darse una idea que tiene muy marcada, digamos, una dieta, supónganse, vegana, una dieta vegetariana o una dieta, digamos, animal. La hora del día también. En el día también vamos a tener, no sé si alguna vez escucharon el famoso, ¿cómo se llama? Horario circadiano, que tiene que ver con nuestro cuerpo, cómo va reciclándose. Arrancamos la mañana con mucha potencia y para la tarde estamos más cansados, la noche estamos fatigados. Bueno, hay muchas personas que tienen su ciclo al revés, ¿sí? O sea, están más fatigados a la mañana, cada uno tiene su ritmo dependiendo de lo que es su vida diaria, ¿sí? Si yo trabajo de noche, obviamente tengo sueño a la mañana, pero eso también va a marcar alguna importancia en el momento de tomar medicamento. Podemos hablar también de que hay algunos factores patológicos, o sea, de enfermedades preexistentes. Por ejemplo, una insuficiencia renal. Si mi riñón no trabaja bien, yo retengo los medicamentos y eso puede hacer que aumente el efecto, el pico aumente. Puedo tener una insuficiencia hepática. Si mi hígado no funciona bien, no puede metabolizar las drogas y puede dejar más droga libre. Puede aumentar el efecto. Y puedo tener una insuficiencia cardíaca, que eso también es un factor importante, porque el corazón es el que bombea y es el que hace que la sangre llegue a todo el cuerpo, ¿sí? Entonces también una insuficiencia en esa parte puede alterar. Cuando hablamos de factores genéticos, podemos hablar de la presencia o ausencia de determinadas enzimas en ese famoso citocromo P450. Entonces, esto les decía que hay diferencia entre las razas humanas, hay diferencia. Después puede haber diferencia en una familia. Ustedes pueden encontrar familias que son todos alérgicos a la frutilla. ¿Por qué? Porque no tienen la enzima que necesitan para metabolizar la frutilla, por ejemplo. Le digo frutilla porque es una de las que más genera. Van a encontrar personas que son alérgicos a determinados medicamentos, sobre todo lo que son los antibióticos y lo que son los antiinflamatorios. Y dentro de una familia pueden encontrar, porque también va a ser distinto,
una familia tiene enzimas parecidas que pueden ser distintas a otra familia, pero dentro de la misma familia puede haber algún individuo que también pueda tener algunas diferencias personales, particulares. Eso se llama idiosincrasia. Idiosincrasia es lo mío, lo que nadie más tiene, ni siquiera mi gemelo, ¿sí? Nadie más tiene, eso es mío, idiosincrasia, mío. Yo puedo ser alérgica, no sé, a la uva, no sé, a cualquier cosa. También tenemos factores psicológicos. En los factores psicológicos tenemos el efecto placebo, cuando yo le asocio algo que sea bueno. Yo encontré muchísima gente que toma cosas que en realidad no está probado que sirva para eso. Les cuento un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Estaba haciendo una investigación en una villa acerca del uso de hierbas, ¿sí? Entonces íbamos registrando en la villa, hablaba con las mujeres sobre todo, y me contaban, digamos, qué tipo de yuyos tomaban y para qué tomaban el yuyo. Estaba ya con una familia, hacía un rato estábamos tomando mate, la época que se podía compartir el mate, y en un momento me dice, bueno, y tomo palo de agua, no sé si conocen la planta palo de agua. Es la que va, tiene un solo tallo y le va saliendo hojitas, ¿sí? Muy común en las casas. Eh, yo tomo palo de agua para la diabetes, dice. Entonces cuando me dice, nunca lo había escuchado, para la diabetes, ¿y qué gusto tiene? Porque siempre le preguntaba, porque hay yuyos que tienen un gusto horrible. ¿Y qué gusto tiene? Y me contestó, no sé, decime vos porque estamos tomando desde hoy el mate con eso. Adentro del termo tenían un pedazo de la planta, del tallo de la planta, y tomábamos mate con eso. Yo ni siquiera me di cuenta. Así que no está probado, busqué la planta, no está probado que tuviera ese tipo de efecto, pero culturalmente o por tradición en la familia, ella lo tomaba. Ustedes se van a encontrar así con mucha gente que toma tradicionalmente o culturalmente algo por algún motivo. La aprensión es una situación que lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso central, que es una sensación como de desesperación, siento que me aprieta, siento que me ahoga algo, ¿sí? Eso es una aprensión que tiene que ver, digamos, con los miedos, asociado con los miedos, por eso es psicológico. Y las creencias populares, como recién le decía, la gente cree y cree en algo, ¿sí? Y lo va a seguir haciendo. Van a encontrar muchas personas que, no sé si alguna vez escucharon, eh, no me sale el nombre, de estos parásitos que comen el pan, que tomaban para el cáncer. Criaban y tomaban miles de esos bichitos. Después vino la moda del té de kombucha, un hongo que se le ponía al té, ¿sí? Y después ese té quedaba como agrio, quedaba como una sidra. Bueno, eso es una cultura, no por la parte de medicamentos, sino por una cultura de tomar que viene de Alemania. O sea, muchas personas acá en Misiones que son descendientes de alemanes toman kombucha normalmente porque es parte de su tradición. ¿Sí? Entonces ustedes van a encontrar tradiciones hasta con la caña con ruda. ¿Sí? O sea, eso pasa a ser una tradición que la gente le asocia a algún efecto beneficioso. Y por último, los farmacológicos, las interacciones medicamentosas que son dependiendo de la vía de administración, lo que estuvimos viendo hasta ahora. O sea que fíjense que hay muchos factores que van a hacer que un medicamento cumpla o no cumpla el efecto. Bueno, entonces la farmacovigilancia es la rama de la farmacología que permite el seguimiento de los posibles efectos adversos de esos medicamentos, teniendo como objetivo la identificación, cuantificación, evaluación y prevención de los riesgos asociados al uso de los medicamentos una vez comercializados. O sea que imagínense, estamos hablando que nuestros abuelos tienen un promedio de 6 medicamentos cada uno, ¿sí? Todas las interacciones que tienen esos medicamentos, más las interacciones con los alimentos que consumen y más las interacciones con los yuyos que consumen, ¿sí? O sea que puede ser amplia. Bueno, esto les puse justamente para que entiendan y no me coloquen en el examen que la fase 4 es otra cosa, ¿sí? Fase 4 es la de farmacovigilancia.
Bueno, estas son las fases por las que pasa cualquier tipo de medicamento que está siendo investigado, ¿sí? Vacuna, medicamento, lo que sea, ¿sí? Todas van a pasar por esta fase. Primero se descubre la molécula, o se descubre, digamos, muchas veces los botánicos justamente estudian las plantas y hay una parte de la botánica que tiene que ver con lo que es la cultura popular. Y esto se trabaja mucho, sobre todo con los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque en los pueblos indígenas no se usa el medicamento del blanco. Se utiliza, digamos, la medicación del monte, de la selva, de lo que me da la naturaleza. Y muchas veces, viendo las costumbres que tienen estos pueblos originarios, es donde se puede rescatar qué es lo que tiene tal planta que ellos usan para tal cosa. Entonces empezar a buscar los compuestos químicos que tiene esa planta, justamente para ver si hay alguna molécula que podría llegar a ser una potencial droga. Esto se hace por miles de cosas. Constantemente los científicos a nivel mundial están chequeando todo lo que ustedes se imaginan, ellos lo chequearon, ¿sí? Cuando en algún momento surge alguna que pueda generar alguna situación particular, ¿sí? Entonces dicen, bueno, esta puede ser importante para tal cosa. Entonces empiezan los ensayos. En todo lo que tenga que ver con ese descubrimiento, ya fueron viendo, primero se empieza con los tubos de ensayo, después se ve con animales, se empieza con las ratas, los ratones, se pasan a otros animales como perros, como monos. Cuando pasa la fase animal, que no generó, digamos, la muerte del animal, ni que se le aparezca una doble cabeza, por decirlo de una manera, o sea, no hay ninguna alteración grave, se empieza a ver con las fases humanas. Eso es lo que nosotros conocemos como fase 1, 2 y 3. En esos casos, cada vez se va a ir utilizando mayor cantidad de voluntarios sanos, ¿sí? Esas son dos características. Uno es voluntario y otro es que sean personas sanas, que no tengan otras enfermedades. Entonces se prueba el efecto que tiene ese medicamento en ese grupo de personas. Cuando pasa la fase 1, va a pasar a la fase 2. Normalmente se busca lo que es la seguridad, o sea que no sea tóxico. Se va a buscar si cumple o no cumple, cuánto llega, cuánto de droga necesito poner, si con 5 alcanza o tengo que poner 10. O sea, va a ir viendo cómo ajustando la receta del medicamento. Cuando pasa la segunda, pasa a la tercera fase, donde se hacen los ensayos clínicos controlados. ¿Cuáles eran los ensayos clínicos controlados? Esto de poner a un grupo le doy el medicamento y a otro grupo no le doy el medicamento, le doy un placebo. Y entonces comparo el efecto, ¿sí? Si acá empieza el grupo que no tiene la droga, que está usando placebo, empiezan a sentir el mismo efecto, es psicológico, ¿sí? Si los dos sienten el mismo efecto, el medicamento no sirve, ¿sí? Porque lo que tiene que haber es una diferencia marcada. Si este no le aparece nada, al que usa placebo no le aparece nada y al otro le aparece todo el efecto, quiere decir que el medicamento es muy bueno. Así se miden las vacunas, ¿sí? Bueno, cuando termina esta tercera fase, cuando ustedes escuchen por ahí que dice a doble ciego, ¿qué quiere decir? Ni los pacientes saben en qué grupo están, porque no saben si recibieron el medicamento o recibieron un placebo, porque son iguales, y tampoco los médicos que los atienden saben. ¿Para qué? Para no tomar, digamos, si yo sé que estoy usando con la droga, puedo dibujar inconscientemente incluso los síntomas. Así que yo no sé si usa la droga o si usa placebo. Entonces se registra a doble ciego eso. Cuando termina, va a pasar el proceso de aprobación. Ahí es donde interviene salud pública. Acá en la Argentina es el ANMAT, el que autoriza, controla, vigila, hace todas las cosas que tiene que hacer hasta que le dice, bueno, está todo bien, ¿sí? Perfecto tu estudio, así que te apruebo. Esto fue lo que generó tanta polémica porque las vacunas al principio no estaban aprobadas por la autoridad sanitaria, ¿sí? Pero la premura, la gran cantidad de muertes a nivel mundial era lo que empujaba a la aprobación de la vacuna. Luego de esa aprobación es donde empieza a usarse afuera, empieza a usarse en los pacientes comunes, en los pacientes que tienen otras enfermedades. Así que ahí empezamos a ver las interacciones, ¿sí? Esa fase 4 es la farmacovigilancia.
¿sí? O sea que es la última etapa en la elaboración de medicamentos, en el cual durante todo el tiempo que esa droga esté en el mercado va a ser controlada, fiscalizada por salud pública. Esta es una hoja de notificación. Ustedes pueden entrar en la página de la ANMAT. Así es donde figura la hoja. No es una denuncia, puede ser anónima, aunque siempre cuando hablamos de profesionales siempre es recomendable poner los datos por si tienen alguna pregunta para hacer. Pero normalmente lo que va a estar va a ser los datos del paciente, la descripción del evento. Yo hice una hoja de notificación cuando tomaba el anticoagulante. ¿Por qué? Porque yo notaba que se me caía el cabello. Entonces hice esa notificación, yo miré en el prospecto, figuraba como muy rara vez. Se ve que fuimos varios los que notificamos el efecto, porque después cuando volví a controlar el prospecto ya decía regular la aparición, o sea que no era tan de muy de vez en cuando, sino que podía ser algo frecuente. Acá se informa todo: los exámenes que se hicieron, la patología preexistente que pueda tener el paciente, por ejemplo, soy hipertensa, soy diabética, ¿sí? La relación con la suspensión, ¿qué quiere decir? Tomo la pastilla, me sale sarpullido o me cae el pelo, dejo de tomar la pastilla y se me sana el sarpullido y me deja de caer el pelo. Vuelvo a tomar, me vuelve a suceder. Eso es la relación entre suspensión y reexposición. Bueno, y los datos del notificador, pero si quiere ser anónimo también lo puede hacer. Después vamos a tener, este es el formulario para pacientes. ¿Por qué? Porque en este anterior está más orientado, digamos, con preguntas más técnicas al médico o al farmacéutico. Y entonces va a recibir datos que tengan que ver más con exposiciones profesionales. En cambio, en este proceso del formulario para pacientes, está más marcar la opción, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerle más fácil al paciente, porque obviamente el paciente no le va a poder saber decir con nombre científico las cosas, sino que lo que va a poder decir es lo que siente. Me duele acá, me duele allá, me apareció fiebre, me apareció su urticaria o lo que sea que le haya aparecido. Entonces ustedes van a notar que esto tiene los cositos para marcar. Se manda al ANMAT y listo, no tiene ningún problema. Bueno, entonces, cuando estamos preocupados por algún síntoma, por ejemplo, el mío, la caída de cabello, lo que tenemos que hacer es justamente algo de esto. Puedo revisar el prospecto del medicamento. En el prospecto del medicamento van a figurar todos los efectos adversos que tenga. ¿Por qué? Porque es una manera del laboratorio de resguardarse judicialmente, ¿sí? Si dice, tengo la pérdida de cabello y yo tomé igual, yo no le puedo decir al laboratorio que me quedé pelada y me tengan que pagar porque me quedé pelada, y eso es un defecto que no se me va a ir más. No puedo hacer eso porque decía en el prospecto. Ahora, pueden no poner, ¿sí? No están obligados a poner, pero en ese caso sí me daría a mí la posibilidad de decir, bueno, este efecto adverso quiero que me lo paguen, ¿sí? Porque nadie me avisó que esto tenía. Eso es lo que ocurrió con los cigarrillos. Ustedes van a ver que antes no había el famoso fumar es dañino para la salud. Ahora sí te lo ponen. ¿Por qué? Porque si vos fumás es bajo tu responsabilidad. No le podés hacer juicio a la tabacalera porque vos tenés cáncer. Lo mismo es para los medicamentos. Le decía que no es necesario que pongan todo, pero lo que ponen tiene que ser cierto. No pueden poner ningún dato que sea falso. Lo otro es hablar con nuestro médico o con el farmacéutico, informarle de nuestras dudas, los temores y la posible relación adversa que se ha manifestado. Si tiene algún problema cardíaco, algún problema respiratorio, es urgente, ¿sí? Es una emergencia. Corazón y pulmón son urgencias, ¿sí? Si yo no puedo respirar o no puede latir correctamente el corazón, entonces estoy a un pasito de morirme. Entonces eso siempre van a ser urgencias. Una urticaria, una caída de cabello no son urgencias, ¿sí? Bueno, ningún medicamento está completamente libre de producir reacciones adversas, todos pueden hacer porque interacciona con los alimentos también que consumimos. Les cuento una combinación con alimentos que me generó a mí un shock y me quedé parecida a la pantera rosa. Nunca había tenido así un brote tan masivo.
había comido, estábamos en Brasil de vacaciones, había comido camarones y después de la cena estábamos mirando una película en el departamento y comí chocolate, ¿sí? Chocolate de barra. A la madrugada empecé a sentir ardor en las manos, eso fue mi primer síntoma, mi mano estaba enrojecida y después en una cuestión de minutos empecé a notar que me empezaron a aparecer, tenía la sensación como picazón y me empezaron a aparecer ronchas. Me cubrí de ronchas, ¿sí? Tenía corticoides, porque como soy alérgica siempre tengo corticoides, y bueno, me puse el corticoide y listo, terminó. Pero se puede dar por la combinación de alimentos. Bueno, muchas reacciones adversas son poco comunes. En general, la mayoría de las personas que utilizan un medicamento no experimentan ninguna reacción adversa. Incluso las reacciones adversas que se describen como comunes ocurren solo en un pequeño porcentaje de las personas que usan el medicamento. ¿Por qué? Porque en el estudio se hicieron a determinado grupo de personas, ¿sí? Supónganse 5.000 personas. Pero cuando empieza a usarse en la población, son millones, ¿sí? Entonces un efecto puede desaparecer o puede aparecer un efecto que pueda marcar nuevos datos. ¿Qué tienen que reforzar de este tema? Tienen que reforzar las definiciones de lo que es la farmacodinamia, la relación que hay entre la acción y el efecto, ¿sí? ¿Cómo pueden ser esos efectos? Estos son preguntas de parcial. ¿Qué es una RAM y qué es la farmacovigilancia? ¿Sí? Esa es una ayuda para que ustedes puedan orientarse qué es lo que más tienen que entender el concepto. Si no entienden, si hay algo que les queda duda o demás, no duden, pregúntenme y les aseguro que esta es la última clase que tiene tantos conceptos nuevos. Y a partir de la próxima ya vamos a ver algo que es más divertido. Bueno, si tienen alguna duda, como les decía, pregúntenme, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Traten de pegarle una leída a las 3 clases juntas, entonces ustedes van a poder interpretar mejor estos conceptos. Todo está relacionado. Yo esto voy a volver sobre esto en varias ocasiones, ¿sí? Entonces yo lo que le voy a decir, esto lo vimos en farmacocinética, esto lo vimos en farmacodinamia. Para que justamente ustedes puedan ir asociando. Farmacocinética, entonces, lo que mi cuerpo le ataca a la droga. Y farmacodinamia es el efecto que esa droga genera en mi cuerpo. ¿Sí? Bueno, chicos, estamos. Les voy a subir el material. En cuanto arme el video, les subo el video. ¿Sí? Si no tienen pregunta, estamos. Bueno, entonces, cualquier duda, entonces me mandan mensajito, no hay ningún tipo de problema. Chau, chau.